Cada vez hay más personas que preguntan qué es el veganismo y se les suele decir que un vegano es un vegetariano que no consume ni huevos ni leche, transmitiéndose así la idea de que el veganismo es una cuestión de tipo dietético, cuando en realidad el veganismo es una cuestión de tipo moral. El veganismo es una postura ética que consiste en reconocer que los animales tienen derechos y en respetar esos derechos. Cuando decimos esto hay muchas personas que se sienten confusas e incluso hay gente que se siente ofendida y nos dicen, bueno, yo respeto los derechos de los animales y sin embargo no soy vegano o no soy vegana. Esto es consecuencia de que vivimos en una sociedad en la que se da tan poca importancia a los derechos de los animales que hay muy poca gente que sabe en qué consisten esos derechos. Entonces, para entender en qué consisten los derechos de los animales, en primer lugar tenemos que distinguir los derechos legales de los derechos morales. Los derechos legales es el que asienta el sistema judicial o el sistema legislativo. Y el derecho moral es el que es intrínseco a los individuos, el que forma parte de nosotros y es inalienable. Inalienable quiere decir que es inseparable de los individuos. ¿Y qué individuos tienen derechos? Bueno, para que a un individuo se le reconozcan unos derechos, tiene que tener unos intereses. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de los niños, no nos referiríamos nunca al derecho a ir, por ejemplo, al trabajo y tener un trabajo asalariado. Porque los niños no tienen interés en tener este tipo de actividades, pero tienen otros intereses. Tienen interés en ir a jugar, tienen interés en ser escuchados, en ser queridos, en ser valorados, etcétera, etcétera. Y coherentemente con los intereses del niño, tiene unos derechos. Con los animales ocurre lo mismo. Cuando hablamos de derechos de los animales no estamos hablando de derecho a ir a votar o derecho a ir al Parlamento, porque no tienen interés en ello, pero tienen otros intereses. Y los animales tienen tres intereses básicos y fundamentales, que son el interés en disfrutar, el interés en no sufrir y el interés en no ser matado. Y congruentemente con estos tres intereses básicos, los animales tienen tres derechos que son básicos y fundamentales, que son el derecho a poder disfrutar, el derecho a que no se les cause sufrimiento y el derecho a que no les matemos. Y el veganismo consiste sencillamente en respetar estos tres derechos. Una vez que he comentado las bases del veganismo, es decir, los derechos de los animales, me gustaría responder a una serie de dudas que se presentan con mucha frecuencia. La primera de ellas es que hay personas que niegan tajantemente que los animales tienen sentimientos. Con lo cual, si no tienen sentimientos, no pueden tener sensaciones positivas ni pueden tener sensaciones negativas. Y esto conllevaría a que no tuviesen interés en poder disfrutar y en no sufrir. Y tampoco en no ser matados. Bueno, pues será la circunstancia de que los animales tienen un sistema nervioso que les permite captar estímulos del exterior, procesar esos estímulos y transformarlos en sensaciones. Aparte de esto, cualquiera de los que hayamos vivido con un perro, con un gato o con cualquier otro animal, sabemos que los animales pueden estar tristes, pueden estar contentos, pueden tener celos, pueden tener frío, es decir, tienen un montón de sensaciones, tienen un montón de emociones y sentimientos que debemos reconocer, que debemos valorar y que debemos respetar. Una vez que hemos explicado que los animales sí que sienten, hay personas que recurren a decir que, bueno, pues que si los animales sienten, que entonces las plantas también. Pero esto no es correcto. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que un ser esté vivo, como el caso de las plantas, pero también hay otros reinos de seres vivos, como los moneras, los protoctistas o los hongos, no necesariamente tienen que tener capacidad de sentir. Para poder sentir, tienen que poder captar los estímulos del exterior y procesar esos estímulos transformándolos en sensaciones. Es decir, tienen que tener sistema nervioso o un organismo equivalente. Y las plantas, al igual que los hongos, los protoctistas y los moneras, carecen de este sistema nervioso o equivalente. Además, los animales tenemos el sistema nervioso porque esto nos da unas ventajas de tipo adaptativo. Es decir, el sistema nervioso y el poder sentir dolor nos da la ventaja adaptativa de que esto nos impulse a huir de la fuente de dolor o la fuente de peligro. Sin embargo, las plantas están fijas al suelo y el poder sufrir no les supondría ningún tipo de ventaja, sino que más bien sería una desventaja. Me gustaría pasar a la siguiente cuestión, que es el decir que hay muchas personas que justifican el que consuman productos de origen animal diciendo que si el león se come a la gacela, pues que nosotros también nos podemos comer al cerdo. Bueno, hay varios aspectos que nos distinguen de los leones. Como hemos visto, no es la capacidad de sentir, porque el león también tiene capacidad de sentir. Pero el león, nos diferenciamos del león en que el león es un animal puramente carnívoro. Es decir, si no come carne, se muere. Y los humanos somos animales omnívoros. Y eso no quiere decir que necesariamente tengamos que consumir productos de todo tipo, sino que tenemos una amplia variedad de posibilidades y que podemos consumir productos exclusivamente de origen vegetal, como por ejemplo los cereales, las frutas, los frutos secos, los tubérculos, las legumbres, etcétera, etcétera, y estar sanos. Y esto está corroborado por las mejores asociaciones de dietistas de todo el mundo.
se han hecho estudios que demuestran que podemos estar sanos en todos los estadios de la vida, es decir, desde la gestación hasta la vejez, consumiendo productos de origen vegetal. Y lo que los veganos nos planteamos es, si podemos estar sanos sin causar sufrimiento a otros individuos, respetando los derechos de los animales, ¿por qué no hacerlo? Otro aspecto que nos diferencia de los leones es que los humanos, cuando somos adultos, no cuando somos niños, pero sí cuando somos adultos, somos capaces de llevar a cabo un razonamiento de tipo moral. Eso quiere decir que podemos valorar lo que está bien y lo que está mal, o lo que es justo y lo que es injusto. Y los niños o los leones no son capaces de llevar a cabo este tipo de razonamiento. Entonces no les podemos exigir que se comporten de manera congruente con un razonamiento que no pueden llevar a cabo, pero sí que nos lo podemos exigir a nosotros mismos. Y no podemos justificar o escudarnos en lo que haga el león porque las circunstancias son completamente diferentes. Una vez que he comentado esto, me gustaría responder a otra duda, que más bien es una acusación que hace en algunas personas, que es decir que aquellos que respetamos y defendemos los derechos de los animales no reconocemos y no respetamos los derechos de los humanos, o que no nos interesamos por ellos. Esto es tajantemente falso. Quienes defendemos los derechos de los animales, lo que decimos es que todo individuo que tenga derechos deben ser reconocidos esos derechos y deben ser respetados. Y que nos da igual características de ese individuo que son irrelevantes, como el color de los ojos, el color de la piel, el sexo al que pertenece o la edad que tenga. Y otra característica que también es irrelevante y es superficial es el hecho de que pertenezca a una especie o que pertenezca a otra. Es decir, nos da igual las características externas del individuo y lo que nos importan son los derechos. Y reconocemos que los humanos tienen derechos igual que cualquier otro animal. Porque los humanos también somos animales de derechos. Y la prueba está en que cualquiera que conozca el movimiento de derechos de los animales podrá comprobar y podrá ver por sus propios ojos que la mayoría de los activistas de los derechos de los animales también luchan porque se respeten los derechos de los seres humanos. Y ya paso a la última cuestión que se plantea con mucha frecuencia, es que la gente pregunta que por qué los veganos no comemos huevos si no hace falta matar a la gallina, o por qué no bebemos leche si no es necesario matar a la vaca. Bueno, pues voy a responder a esto de manera bastante rápida. Cuando nosotros vamos a una granja de gallinas, encontramos que, como su nombre indica, solo hay gallinas. Y entonces tenemos que pensar qué ha ocurrido con los gallos. Y lo que ha ocurrido es que tal y como eclosionan los huevos en las incubadoras, son colocados los pollitos en unos rodillos, en unas cintas transportadoras, y a ambos lados de la cinta se sitúan unos operarios. Operarios que lo que hacen es seleccionar a los machos por un lado y a las hembras por otro. Y a los machos, como cuando crezcan nunca van a poder poner huevos y no van a poder generar beneficios económicos a la industria del huevo, lo que hacen es arrojarlos a una trituradora que los muele y los machaca vivos. Y a las hembras lo que hacen es llevarlas a unas naves donde van creciendo, van engordando y pasados unos meses ya son capaces de producir huevos. En ese momento las incubadoras los venden a las granjas que pueden ser intensivas, extensivas, ecológicas, del tipo que sean, y en las granjas están durante un periodo de tiempo, que suele ser de de 2 a 3 años. Durante ese periodo de tiempo las gallinas están poniendo huevos y transcurrido ese periodo disminuyen la producción de huevos. En ese momento el granjero lo que hace es sustituir esas gallinas por nuevas generaciones que vayan a incrementar la producción. Y a las gallinas que llaman viejas, que en realidad no son tan viejas, lo que hacen es llevarlas al matadero y con ellas pues producen ave creme o por ejemplo piensos para animales u otros productos de baja calidad. En el caso de las vacas ocurre exactamente lo mismo. Cuando un ternero nace, se seleccionan a los terneros machos y son llevados al matadero para convertirlos en carne de ternera. Y en el caso de las hembras, sí que posteriormente, cuando sean adultas, podrán producir leche, con lo cual generarán beneficios económicos a la industria láctea. Pero ocurre una cosa que hay pocas personas que tienen en cuenta. Las vacas son animales mamíferos y como todos los animales mamíferos, para que produzcan leche han tenido que tener previamente un hijo. Entonces lo que hace la industria láctea, lo que hace el granjero es inseminarlas artificialmente durante mucho tiempo, continuamente están inseminándolas artificialmente para que estén continuamente y sistemáticamente produciendo terneros. Así producirán leche que podrán vender en los supermercados y que los humanos podrán consumir. Esto conlleva un trauma porque, lógicamente, se insemina artificialmente a las vacas sin su consentimiento. Pero luego hay un segundo paso, que es que cuando nacen los terneros,
Cuando es macho ya hemos visto lo que ocurre, que son inmediatamente llevados al matadero, pero cuando es hembra también son separados de la madre. ¿Por qué? Porque si están juntas, la hija beberá la leche que la madre produce para ella. Y esto no interesa al granjero. Lo que interesa al granjero es obtener la máxima cantidad de leche posible. Al separarse la madre de su hija, esto conlleva un trauma psicológico tremendo. Es decir, mutuamente se están llamando para estar juntas y no se les permite estar juntas para que no beban leche. Durante semanas están sufriendo y nunca se podrán llegar a ver hasta que la hembra sea adulta y ya esté en el mismo corral de las adultas. Es decir, tanto la industria del huevo como la industria de la leche conllevan un sufrimiento tremendo. Además, no se permite que los animales disfruten. Y, por último, tanto las gallinas como las vacas son matadas cuando su producción disminuye. Y esto explica por qué los veganos no consumimos productos de origen animal de ningún tipo. Tampoco leche y tampoco huevos. Y una vez que he comentado las dudas más típicas, me gustaría recomendar una página web que abarca no solo las cuestiones que yo he planteado, sino muchas otras cuestiones y con mucha mayor profundidad. Esta página web se llama respuestasveganas.org. Y para aquellos de vosotros que tengáis Facebook, hay un Facebook que se llama Promoviendo el Veganismo, os podéis mirar en el buscador o meteros directamente en facebook.com/promoviendo el veganismo, y ahí hay un buzón donde podéis escribir, plantear otras dudas o hacer los comentarios que queráis, y los compañeros y compañeras que estamos en Promoviendo el Veganismo os responderemos lo antes posible. Además hay una sección de notas en la que se recomienda una serie de documentales y una serie de lecturas que son francamente interesantes. Y por último me gustaría recomendar un libro que se llama Veganismo, de la teoría a la acción, que es de un autor que se llama Salvador Cotelo, que se divide en dos apartados. Uno es el teórico, como su título indica, y otro es el apartado práctico, que es para aquellas personas que no solo quieran limitarse a respetar los derechos de los animales, sino que además quieran luchar activamente por vivir en una sociedad en la que se conozcan los derechos de los animales y sean respetados esos derechos. Entonces, podéis encontrar más información sobre este libro, sobre veganismo de la teoría de la acción, en una página web que se llama libroveganismo.org. Nada más, mucho ánimo a todos y vamos a ver si conseguimos hacer un mundo más justo para estos individuos que no pueden defender sus derechos por sí mismos y que si no los defendemos nosotros nadie lo va a hacer. Un saludo y adelante.